Me contrataron para protegerlo del mundo, pero el verdadero peligro ya vivía con nosotros, oculto tras paredes de cristal y esperando en silencio el momento perfecto para atacar. Esa fue la primera lección que aprendí en la mansión de Arthur. La segunda fue que cuando la naturaleza reclama lo suyo, todo el dinero y la tecnología del planeta no son más que polvo. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo la fortaleza más segura del mundo se convirtió en una trampa mortal. Llegué a la residencia en una tarde gris, donde las nubes se aferraban a la cima de la montaña como un sudario. La casa no era una casa, era una declaración. Una fortaleza de cristal y acero clavada en la roca, tan aislada que el único sonido era el del viento. Arthur, el millonario genio de la tecnología, me entrevistó en una sala donde las paredes eran pantallas que mostraban datos del clima y la bolsa. Era un hombre frío, de mirada calculadora, que confiaba más en los algoritmos que en los latidos del corazón. Me explicó su obsesión. Después de que su esposa muriera en un accidente de tráfico hacía 2 años, la seguridad de su hijo, Matías, se había convertido en su única religión. Todo en esa casa estaba controlado por Aura, una inteligencia artificial que gestionaba desde la pureza del aire hasta el menú de la cena. Me contrató, según dijo, porque mi perfil era una anomalía que sus sistemas no podían categorizar del todo. Yo, que había crecido en el Amazonas con mi abuela curandera, rodeada de plantas y conocimientos ancestrales, era lo opuesto a su mundo de ceros y unos. Quizás, en el fondo, sabía que le faltaba algo que no podía programar. Su hijo, Matías, era un niño de 8 años con los ojos curiosos de su padre, pero con la calidez que a él le faltaba. Vivía en una jaula de oro, un paraíso tecnológico sin amigos ni raspones en las rodillas. Nos conectamos de inmediato. Mientras él me mostraba sus robots, yo le contaba historias del jaguar y del colibrí. Él me hablaba de circuitos y yo le hablaba de raíces. Éramos 2 mundos encontrándose en el niño más solitario del planeta. Pero la obsesión de Arthur había creado un único punto de contacto con el mundo real, un error fatal en su diseño perfecto. Un biodomo. Era un invernadero gigantesco que replicaba un ecosistema tropical, la única área salvaje permitida en la propiedad, aunque cada hoja y cada insecto estuvieran, supuestamente, monitorizados. Fue allí donde ocurrió. Estábamos en el biodomo una tarde, apenas una semana después de mi llegada. Le enseñaba a Matías cómo identificar una orquídea silvestre, su pequeña mano en la mía. Reía, una risa pura y cristalina que parecía llenar de vida aquel lugar artificial. Y entonces, el grito. Un grito agudo, desgarrador que heló la sangre en mis venas. Se agarró el tobillo, donde 2 pequeños puntos rojos empezaban a hincharse con una rapidez aterradora. Antes de que pudiera procesarlo, vi una estela de colores vibrantes desaparecer entre la maleza. Roja, amarilla, negra, una serpiente de coral letal. Los sensores de seguridad de la cúpula, los infalibles guardianes de Arthur, inexplicablemente, no la habían detectado. La fortaleza había sido violada. El protocolo de emergencia se activó. Las luces de la casa parpadearon en rojo y la voz metálica de Aura resonó por todas partes. Alerta de nivel 1. Agente tóxico detectado. Iniciando protocolo de extracción médica. Arthur apareció en segundos, su rostro pálido como el mármol. Pero entonces el destino, o quizás una fuerza más antigua, decidió intervenir. El viento afuera aulló con furia y las primeras gotas de una lluvia torrencial golpearon el cristal. Una tormenta violenta, repentina y brutal se había desatado sobre la montaña. El comunicador del helipuerto emitió una estática antes de que la voz del piloto confirmara lo peor. Visibilidad 0, vientos huracanados, imposible despegar. Repito, imposible despegar. Estábamos atrapados. La voz de Aura volvió a sonar, esta vez con una frialdad que era pura crueldad. Basado en la toxina y la masa corporal del paciente, el tiempo estimado de supervivencia sin el antídoto es de 3 horas. En la fortaleza más segura del mundo, la vida de un niño se estaba escurriendo por entre los dedos. La tecnología de su padre no podía salvarlo,
y la tormenta allá afuera era un reflejo de la desesperación aquí adentro. Si alguna vez has sentido la desesperación de luchar contra el tiempo, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás apoyando a Matías. La carrera por su vida acaba de empezar. El comunicador de emergencias, nuestra única conexión con el mundo exterior, logró establecer una señal débil y entrecortada después de varios minutos de intentos desesperados. Una voz, ahogada por la estática, llegó con una claridad devastadora. Hay un deslave masivo bloqueando la única carretera de la montaña. El hospital más cercano está siendo evacuado. No hay forma de subir. El antídoto no va a llegar a tiempo. La frase «el antídoto no va a llegar a tiempo» resonó en la sala de control como una sentencia de muerte. El mundo de Arthur, construido sobre la certeza de los datos y la omnipotencia de la lógica, se hizo añicos en un instante. El hombre que lo controlaba todo perdió el control de sí mismo. Se desmoronó. Un grito de pura frustración y dolor brotó de su garganta y se lanzó hacia su santuario tecnológico, un semicírculo de pantallas holográficas y teclados táctiles que hasta ese momento habían sido la fuente de su poder. Sus dedos, normalmente precisos y tranquilos, ahora volaban sobre las superficies luminosas con un frenesí desesperado. Intentó desviar satélites meteorológicos para encontrar una ventana en la tormenta. Contactó a expertos en toxicología en continentes lejanos cuyas voces se perdían en la estática. Buscó rutas para drones de entrega que la inteligencia artificial Aura descartaba una por una con una probabilidad de éxito del 0%. La tempestad era un muro impenetrable, una fuerza primigenia que se burlaba de sus miles de millones de dólares. Gritaba órdenes a Aura, le exigía soluciones, alternativas, milagros. Pero la máquina, su creación, solo podía responder con la fría y cruel verdad de las probabilidades. Probabilidad de supervivencia del paciente descendiendo al 43%, anunciaba la voz metálica impasible. Las contramedidas digitales son ineficaces contra el fallo biológico sistémico. Cada respuesta era una daga en el corazón de un padre que veía cómo su universo programado se revelaba como una ilusión. Estaba atrapado en su propia fortaleza, un rey impotente en un castillo de cristal asediado por la realidad. En medio de aquel caos digital, yo era un ancla de serenidad. Mi mundo no se estaba desmoronando porque nunca estuvo construido sobre certezas, sino sobre la resiliencia. Dejé a Arthur con sus fantasmas electrónicos y corrí al lado de Matías. El veneno actuaba con una velocidad espantosa. La piel del niño ardía, su respiración era superficial y rápida, y sus ojos, abiertos, parecían mirar algo que estaba más allá de la habitación. Recordaba las lecciones de mi abuela, susurradas al calor de una fogata en noches en las que la selva parecía respirar a nuestro alrededor. Con tiras de una sábana limpia, ajusté el torniquete improvisado, no para cortar la circulación, sino para ralentizarla, un equilibrio delicado que había practicado incontables veces con ramas y lianas. Lo mantuve recostado, la cabeza ligeramente elevada, y le hablaba con voz suave, contándole sobre el río, sobre los monos aulladores al amanecer, cualquier cosa que pudiera anclar su mente a la vida, lejos del pánico que aceleraría el trabajo de la toxina. Su pulso bajo mis dedos era un tambor errático y débil. Cada minuto que pasaba era una victoria frágil. Arthur finalmente se apartó de sus pantallas, derrotado. Me vio arrodillada junto a su hijo, limpiando el sudor de la frente del niño con un paño húmedo. Su rostro, una mezcla de rabia y desesperación, se crispó. «¿Qué demonios haces con esos trapos?», espetó, su voz rota. «Necesito ciencia, necesito una solución real, no tus remedios de aldea». Me levanté lentamente y lo enfrenté. Mis ojos no reflejaban lástima, sino una firmeza que pareció sorprenderlo. «Toda tu ciencia», dije, mi voz tranquila pero cortante como el cristal, ya dictó su sentencia de muerte. Dice que tu hijo morirá en menos de 2 horas. La sabiduría de mis ancestros, la que tú llamas folclore, nos está ofreciendo una oportunidad de luchar. Nos está comprando tiempo. Él me miró, sin palabras,
la arrogancia evaporándose para dejar solo a un hombre aterrorizado. Necesitaba vendas limpias y alcohol del botiquín de emergencias, el cual, irónicamente, estaba ubicado justo al lado de la entrada del biodomo. Mientras buscaba en el gabinete, algo en el panel de control de la entrada llamó mi atención. Era una pequeña pantalla táctil que normalmente mostraba un icono verde de sistema seguro. Ahora brillaba con un mensaje anómalo en letras rojas. Anulación manual de sensores de perímetro. Código de acceso, Omega 7. Mi corazón dio un vuelco. Era un código de acceso de nivel directivo, uno que solo Arthur y quizás un par de personas más en el mundo conocerían. Los sensores no habían fallado. Habían sido desactivados, deliberadamente. El frío que sentí en ese instante no tenía nada que ver con la tormenta. Esto no había sido un trágico accidente de la naturaleza. Alguien había abierto la puerta para el monstruo. Regresé a la habitación con el botiquín, mi mente corriendo a 1000 por hora, pero no tuve tiempo de procesar la terrible implicación de mi descubrimiento. Matías empezó a temblar. Su cuerpecito se arqueó en una convulsión violenta, sus dientes castañeteando. La fiebre se había disparado. De repente, la voz de Aura llenó la habitación, más fuerte y urgente que antes. Un pitido agudo y constante comenzó a sonar. Alerta crítica, fibrilación ventricular inminente, iniciando protocolo de soporte vital de emergencia. El rostro de Arthur se contrajo en una máscara de terror puro. Miró la pantalla de signos vitales junto a la cama, donde la línea del corazón de su hijo se había convertido en un garabato caótico. La voz de la IA emitió su veredicto final, un martillazo en el alma de un padre. Tiempo estimado hasta el cese de funciones vitales, 10 minutos. Los 10 minutos que nos concedió la máquina se convirtieron en una eternidad suspendida en el terror. El pitido agudo del monitor cardíaco era el sonido del tiempo agotándose, un metrónomo implacable marcando el ritmo de un corazón que se rendía. Arthur estaba paralizado, su mirada fija en los números decrecientes de la pantalla como si su voluntad pudiera detenerlos. Su imperio tecnológico, sus murallas de datos y algoritmos no eran más que un espectador impotente de la tragedia. Fue en ese abismo de desesperación donde mi propia certeza, forjada en la lógica de la selva, encontró su voz. Me acerqué a él, y mi mano en su hombro lo hizo sobresaltar. No había tiempo para la delicadeza. «Hay una opción», le dije. Mi voz era un susurro urgente, pero cargado con el peso de generaciones de conocimiento. Un camino que tus máquinas no pueden calcular. Es peligroso, imprudente, prohibido por los hombres de ciencia. Mi abuela lo llamaba el fuego que expulsa al fuego. Arthur me miró con los ojos vacíos de un hombre que ya ha perdido toda esperanza, pero una chispa de atención se encendió en su interior. Proseguí, explicando con la mayor claridad que pude. El veneno es vida y muerte en un solo frasco. La clave es el equilibrio. En los arroyos de esta misma montaña vive una especie de rana diminuta, de piel brillante como una joya. Su piel secreta una toxina, una neurotoxina tan potente que puede detener un corazón en segundos. Pero, enfaticé capturando su mirada, en una dosis infinitesimal, casi homeopática, provoca una reacción tan violenta en el sistema inmunitario, un choque tan brutal, que obliga al cuerpo a combatir cualquier agente extraño con una fuerza que no creía poseer. Podría neutralizar el veneno de la serpiente. La reacción de Arthur fue visceral. Pasó de la apatía al horror en un latido. Se apartó de mí como si yo misma fuera veneno. «¿Estás demente?», gritó, su voz rasgada por la incredulidad. «¿Quieres darle más veneno a mi hijo? Eso es una locura, es un asesinato. ¿Quieres matarlo con un cuento de brujas?» El hombre de lógica había regresado, aferrándose a los restos de su mundo racional, como un náufrago a una tabla. Para él, mi propuesta era una herejía, un asalto directo a las leyes de la física y la medicina que gobernaban su universo. Era preferible la certeza de la muerte a la incertidumbre de un milagro pagano. Pero yo no tenía tiempo para sus dogmas.
El rostro de Matías comenzaba a adquirir un tono azulado. Ya no estaba luchando, su cuerpo estaba cediendo. No le pedí permiso, no esperé su aprobación. Me di la vuelta y corrí hacia la salida. Agarré un impermeable de un armario y al abrir la puerta que daba al exterior, una ráfaga de viento y lluvia me golpeó con la fuerza de un animal salvaje. Antes de que la puerta se cerrara a mis espaldas, le grité por encima del rugido de la tormenta. Tus máquinas ya le han dado una sentencia de muerte. Yo le estoy ofreciendo una posibilidad de luchar, una oportunidad de vivir. Y me sumergí en la oscuridad y el caos de la noche. La ladera de la montaña era una cascada de lodo y piedras. La lluvia me cegaba y el viento amenazaba con arrancarme de la roca a cada paso. Pero yo no estaba perdida. Recordaba haber visto un pequeño arroyo durante mi llegada, un hilo de plata serpenteando entre los helechos. Mis pies, acostumbrados a la tierra y no al mármol pulido, encontraron su camino casi por instinto. Cada resbalón, cada rama que me arañaba la cara, era un recordatorio del tiempo que se escapaba. Mi mente era un torbellino de oraciones y recuerdos de mi abuela, de sus manos expertas manejando criaturas que otros temían, de su respeto por el poder que residía en las cosas más pequeñas. Mientras tanto, en la casa, Arthur se quedó solo con su hijo y el sonido de la muerte anunciada. Vio en los monitores cómo la saturación de oxígeno de Matías caía en picado. 30%, 25%. La línea de su corazón se aplanaba cada vez más. Cada pitido era más espaciado, más débil, un eco moribundo. Estaba atrapado en el dilema más cruel: la muerte segura, científicamente pronosticada, o una posibilidad aterradora, una apuesta basada en la palabra de una mujer que apenas conocía, una mujer cuya sabiduría provenía de un mundo que él siempre había despreciado como primitivo y supersticioso. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano flácida de su hijo y por primera vez desde que era un niño, rezó a un Dios en el que no creía. La puerta se abrió de golpe. Entré empapada, temblando de frío y de adrenalina, con el pelo pegado a la cara y el lodo cubriéndome hasta las rodillas. Arthur levantó la vista. Sus ojos se abrieron como platos. En mi mano derecha, protegida por una hoja ancha, llevaba una diminuta rana de colores tan vibrantes que parecía una alucinación, azul eléctrico y naranja encendido. Era hermosa y letal. Avancé hacia él, mis botas dejando un rastro de agua y tierra sobre las impecables baldosas blancas. Me detuve frente a él y le mostré mi hallazgo. Mis ojos, fijos en los suyos, ardían con la intensidad de la última esperanza. Se acabó el tiempo, dije, mi voz extrañamente calmada en medio del caos. Es tu decisión. Ahora. El tiempo se detuvo en esa habitación. El único movimiento era el parpadeo desesperado de las luces de emergencia y el lento barrido de la línea casi plana en el monitor cardíaco. Arthur me miró, y en su rostro vi la batalla final entre la razón y el instinto, entre el orgullo y el amor paternal. Sus ojos se desviaron de mí hacia el rostro sereno y pálido de Matías, un niño en el umbral entre dos mundos. La lógica le gritaba que yo era una amenaza, una charlatana que traía más muerte a su hogar. Pero su corazón, ese órgano ilógico y primitivo que había intentado silenciar durante años con datos y proyecciones, le suplicaba que se aferrara a la más mínima de las esperanzas. La fortaleza de su convicción se derrumbó, se quebró. Un sollozo seco escapó de sus labios y las lágrimas, que había reprimido por tanto tiempo, finalmente surcaron su rostro. Mirándome, asintió una sola vez, un movimiento casi imperceptible, pero que sellaba un pacto de confianza absoluta en el abismo. «Sálvalo», susurró, su voz rota en un ruego. «Por favor, haz lo que tengas que hacer». Fue la rendición de un rey a la magia, la confesión de que su vasto conocimiento no era nada frente al misterio de la vida. A partir de ese instante, me moví con una precisión ancestral. La habitación se convirtió en mi santuario, y el sonido de la tormenta y los débiles pitidos del monitor se transformaron en la música de fondo de un ritual sagrado. No era hechicería, sino un conocimiento profundo, una ciencia diferente destilada a través de incontables generaciones.
Coloqué con sumo cuidado la hoja con la pequeña rana sobre una mesita de instrumental médico. Luego, tomé una pequeña lámpara de alcohol del botiquín y encendí la llama, su luz danzante arrojando sombras titánicas sobre las paredes. Sostuve sobre el fuego una pequeña lanceta estéril, purificándola hasta que el metal brilló al rojo vivo. El aire se llenó con el olor a ozono y a tierra mojada que yo había traído conmigo. El procedimiento requería una concentración absoluta. Con un bastoncillo de algodón, rocé con una delicadeza extrema la espalda de la rana, recogiendo una cantidad ínfima de su secreción lechosa, una gota no más grande que la cabeza de un alfiler. Demasiado poco, y no haría nada. Demasiado, y sería fatal. El equilibrio era todo. Liberé a la criatura de nuevo en el recipiente improvisado, agradeciéndole en silencio. Luego me volví hacia Matías. Le aparté suavemente la ropa del brazo, exponiendo la piel tersa y fría. Con la punta de la lanceta ya enfriada, practiqué 3 rasguños superficiales en su antebrazo, apenas rompiendo la primera capa de la dermis, lejos de la picadura en su tobillo. Era una puerta, una entrada para que el cuerpo recibiera el mensaje. Y entonces llegó el momento impensable. Sumergí la punta del bastoncillo en la minúscula gota de toxina y la apliqué sobre las pequeñas incisiones. Mientras lo hacía, las palabras de mi abuela fluyeron de mis labios en un dialecto antiguo, casi olvidado. No eran un conjuro, sino un mantra de concentración, una guía para mis manos, una oración a la gran fuerza vital del universo para que aceptara nuestra humilde ofrenda y nos concediera su favor. Eran palabras que hablaban de la serpiente que se muerde la cola, del veneno que también es cura, del ciclo eterno de destrucción y renacimiento. La reacción fue inmediata y aterradora. El cuerpo inerte de Matías se arqueó violentamente sobre la cama, un espasmo tan brutal que pareció que sus huesos iban a romperse. Un gemido ahogado escapó de su garganta. Su temperatura, que había estado bajando peligrosamente, se disparó a niveles críticos en cuestión de segundos. El monitor cardíaco, que apenas registraba actividad, enloqueció. Los pitidos débiles se convirtieron en un chillido agudo y continuo, una alarma estridente que anunciaba una catástrofe. La línea del electrocardiograma se transformó en un caos de picos y valles sin sentido. Parecía que en mi intento por salvarlo, lo había empujado definitivamente al precipicio. Arthur lanzó un grito ahogado de puro horror, cubriéndose la boca con las manos, sus ojos desorbitados reflejando la convicción de que había confiado en un demonio y había sentenciado a su propio hijo. Tan abruptamente como comenzó, el espasmo cesó. El cuerpo de Matías cayó flácido sobre las sábanas, el chillido ensordecedor del monitor se detuvo y fue reemplazado por un sonido mucho más terrible, el silencio. Un silencio absoluto, pesado, denso. La línea en la pantalla se volvió perfectamente, terriblemente plana. Un tono largo y continuo, el sonido universal de la ausencia de vida, llenó la habitación. Por un segundo que se estiró hasta convertirse en una agonía insoportable, Matías se había ido. El silencio en la habitación era un abismo. El tono plano y sostenido del monitor era el eco de nuestra derrota, un epitafio electrónico que resonaba en las paredes de cristal. Arthur se derrumbó sobre sus rodillas, un hombre roto cuyo último vestigio de esperanza se había extinguido. Yo permanecí inmóvil, con la respiración contenida, mis ojos fijos en el pequeño pecho de Matías, invocando toda la fe que me quedaba, una fe tejida con historias de la selva y la sabiduría de los ciclos naturales. El universo entero pareció contener el aliento en ese instante suspendido. Y entonces ocurrió el milagro. No un milagro de luces y coros celestiales, sino uno mucho más sutil y poderoso. El milagro de la fisiología. Un único y débil pico vertical interrumpió la línea horizontal en la pantalla. Fue seguido por un sonido casi inaudible. Bip. Un latido. Un latido solitario en un océano de quietud. Arthur levantó la cabeza, sus ojos llenos de incredulidad. Pasaron 5 segundos de agonía, y entonces otro. Bip. Más fuerte esta vez,
más definido. Y luego otro, y otro más, cada uno acortando la distancia con el anterior, estableciendo un ritmo lento pero decidido. El corazón de Matías, reiniciado por el violento choque sistémico, estaba luchando por volver a la vida. La fiebre, que había alcanzado cotas peligrosas, comenzó a ceder con la misma rapidez con la que había subido. Su respiración, antes casi inexistente, se profundizó. Un suspiro largo y tembloroso que pareció expulsar la muerte de sus pulmones. El fuego había cumplido su propósito, había devorado al otro fuego y ahora se retiraba. Coincidiendo con la calma que se instalaba en la habitación, el furioso rugido de la tormenta en el exterior comenzó a amainar, transformándose en el murmullo de una lluvia suave. Con las primeras luces del amanecer filtrándose a través de las nubes, la tempestad de afuera y la de adentro habían cesado. Arthur, testigo de lo imposible, pasó del duelo a un estado de asombro catatónico. Se arrastró hasta la cama y tocó la frente de su hijo, sintiendo el calor de la vida en lugar del frío de la muerte. Lágrimas de alivio, gratitud y una profunda vergüenza surcaban su rostro. Me miró, y por primera vez no vi a una empleada, ni a una anomalía exótica. Vi en sus ojos el reflejo de un ángel, una salvadora. Su arrogancia, su fe ciega en la infalibilidad de sus sistemas, se había hecho añicos, dejando al descubierto al hombre vulnerable que se escondía debajo. Había construido una fortaleza para proteger a su hijo del caos del mundo, solo para descubrir que la verdadera salvación provenía precisamente de ese caos, de esa sabiduría indómita que él había despreciado. Con la tormenta eléctrica disipándose, la red eléctrica de la mansión se estabilizó. Aura, la inteligencia artificial, comenzó a ejecutar sus protocolos de recuperación de sistema, restaurando archivos que se habían corrompido durante las sobrecargas de energía. De repente, una de las pantallas de la pared que había estado mostrando los signos vitales de Matías cambió. Ahora mostraba una línea de código, un registro de sistema recuperado del biodomo. Y allí estaba, en letras blancas sobre fondo negro, la verdad que había sentido en mis entrañas. Anulación manual de sensores de perímetro. Hora 15:02. Código de acceso. Omega 7. Usuario D. Morales. El corazón me dio un vuelco. Recordé la conversación inicial con Arthur, cuando me explicó los niveles de seguridad. El código Omega 7 era el segundo más alto, un acceso de emergencia que solo poseían 2 personas en el planeta, el propio Arthur y su socio cofundador, Damián Morales. Una nueva ventana se abrió en la pantalla mostrando un archivo de comunicación recuperado. Era un mensaje encriptado, enviado desde una red externa a un dispositivo asociado con Morales, apenas unos minutos antes de que la serpiente atacara a Matías. Aura, con su eficiencia implacable, ya lo había descifrado. El mensaje era corto, pero su contenido era devastador. El paquete ha sido entregado en el jardín de juegos. Tu fortaleza perfecta caerá desde adentro. Vas a sentir el mismo dolor que yo sentí cuando me arrebataste todo. El aire se volvió gélido. La picadura no había sido un accidente. El fallo de los sensores no fue una casualidad. La tormenta no fue el verdadero enemigo. Todo había sido un plan. Una venganza meticulosa y cruel. Una tentativa de asesinato contra un niño de 8 años para herir al padre. Arthur leyó el mensaje y su rostro pasó del alivio a una furia helada y silenciosa. La traición era un veneno mucho más profundo que el de la serpiente. En ese preciso instante, rompiendo el silencio cargado de revelaciones, el teléfono satelital de Arthur, el único que funcionaba durante la tormenta, comenzó a sonar sobre la mesa. La pantalla mostraba el nombre, Damián Morales. Se miraron. El hombre que acababa de recuperar a su hijo y el hombre que había intentado arrebatárselo. Con una calma que me heló la sangre, Arthur activó el altavoz y contestó. La voz del otro lado era fría, controlada, con un matiz de triunfo apenas disimulado. «¡Qué bien, Arthur!», dijo Damián. «¿Cómo se encuentra tu bien más preciado?». La pregunta de Damián quedó suspendida en el aire,
cargada de una malicia tan palpable que pareció enfriar la habitación. Arthur lo miró, y en sus ojos ya no había pánico, sino una calma gélida, la serenidad de un hombre que lo ha perdido todo y lo ha recuperado en una sola noche. Con un movimiento sutil de su mano, activó la función de grabación del teléfono. Su voz, cuando respondió, era un témpano de hielo, desprovista de cualquier emoción. Está luchando, Damián, luchando por su vida por culpa de una serpiente que apareció de la nada en el lugar más seguro de la Tierra. Una extraña falla en el sistema, supongo. La calculada indiferencia en su tono fue el cebo perfecto. Damián, creyendo haber ganado, no pudo resistir la tentación de regodearse en su victoria. ¿Falla?, rió Damián, una risa seca y sin alegría. No, Arthur, no fue una falla. Fue diseño, fue justicia. Quería que vieras cómo tu perfecta creación, tu fortaleza inexpugnable, no podía proteger lo único que de verdad te importa. Quería que sintieras esa impotencia que sentí yo cuando usaste tus algoritmos para echarme de nuestra propia compañía, para borrarme como si nunca hubiera existido. Cada palabra era una confesión, una pieza más del rompecabezas de su odio, grabada y almacenada en los servidores de la misma tecnología que él había ayudado a crear. Arthur lo dejó hablar, permitiendo que su antiguo amigo tejiera la soga con la que se ahorcaría. Cuando Damián terminó su monólogo de venganza, Arthur simplemente dijo: «Gracias, Damián, ha sido muy esclarecedor», y colgó. Minutos después, con las carreteras ya despejadas, las autoridades llegaron. No encontraron a un padre afligido, sino a un testigo tranquilo que les entregó una confesión completa y digitalmente certificada. La justicia humana, a diferencia de la tecnológica, a veces es lenta, pero esta vez fue implacable. Aquel evento traumático no destruyó a Arthur, lo demolió para reconstruirlo desde sus cimientos. La noche en que casi pierde a su hijo le reveló la verdad fundamental de su existencia. Su obsesión por la seguridad no era para proteger a Matías, sino para aislarse a sí mismo de la vulnerabilidad, del dolor y de la imprevisibilidad del amor. Su fortaleza de cristal era en realidad su propia prisión emocional. En las semanas que siguieron, la transformación fue radical. Vendió la mayor parte de sus acciones en la compañía de tecnología, no con amargura, sino con una sensación de liberación. Con una porción significativa de esa fortuna, creó una fundación dedicada a un propósito diametralmente opuesto a su vida anterior: preservar los ecosistemas frágiles del planeta y, sobre todo, catalogar y proteger el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, esa sabiduría que la modernidad se empeñaba en llamar folclore. Me nombró directora de la fundación, no como una recompensa, sino como un reconocimiento de que yo era la guardiana de un tesoro que él apenas empezaba a comprender. La fortaleza de cristal dejó de serlo. Arthur, en un acto simbólico, desactivó la mayor parte de la automatización de Aura, reduciéndola a una simple asistente doméstica. Las ventanas selladas herméticamente fueron abiertas, permitiendo que la brisa de la montaña y el canto de los pájaros llenaran por primera vez los silenciosos pasillos. Aprendió, con mi ayuda, a cuidar del jardín, a sentir la tierra entre sus dedos, a diferenciar el aroma del pino del aroma del cedro. Más importante aún, aprendió a escuchar a su hijo. Pasaban horas juntos, no frente a pantallas, sino construyendo castillos de madera, leyendo libros en voz alta y simplemente estando presentes el uno para el otro. El padre distante y el niño solitario estaban construyendo un puente de amor y confianza que nunca antes había existido entre ellos. La escena final de este capítulo de nuestras vidas tuvo lugar casi un año después. No fue en la mansión, sino a varios kilómetros de distancia, en un claro junto al mismo arroyo donde yo había encontrado la pequeña rana. Habíamos acampado bajo un cielo nocturno tan claro que la Vía Láctea parecía un río de diamantes. Matías, completamente recuperado y lleno de una energía contagiosa, señalaba las constelaciones que yo le había enseñado, contando las historias de estrellas y héroes mitológicos. Arthur no miraba al cielo. Nos miraba a nosotros, a su hijo y a mí, sentados junto al fuego,
y en su rostro había una expresión de paz profunda, una serenidad que ninguna riqueza material podría comprar. Comprendió en ese momento que el antídoto que yo había traído aquella noche de tormenta no fue solo para el veneno de la serpiente, había sido, sobre todo, un antídoto para su propia alma, un alma que había estado envenenada por el miedo, la soberbia y la desconexión. Arthur aprendió la lección más importante de todas. La seguridad definitiva no se encuentra en murallas de acero o en complejos códigos de seguridad, sino en la valentía de ser vulnerable, en la sabiduría de confiar en otros y en la fuerza impensable del amor humano. La familia, antes prisionera de una jaula dorada, finalmente había encontrado su libertad en la simplicidad del mundo natural, juntos y a salvo, bajo las estrellas.